¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en un programa más de Ventanas a la Educación. Es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional que se transmite por el canal 3 todos los domingos cada 15 días. Esta noche tenemos con nosotros a la doctora Rocío Aranda Franco, bienvenida Rocío, a la doctora Guadalupe Puyol Galván y al maestro David Molina Alamilla, bienvenidos. Y el tema de esta noche es nuevos enfoques en el proceso educativo, la resiliencia. Se quedan con nuestros invitados de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Este programa vamos a hablar sobre la resiliencia. Vamos a intervenir los docentes y un grupo de alumnas de cuarto y sexto semestre de la Universidad Pedagógica Morelos. Bienvenidas, compañeras, buenas noches. Y quiero abrir con una reflexión este programa. La resiliencia es el arte de navegar en medio de las tormentas. Una adversidad trastorna la vida y desvía nuestra embarcación a su nuevo rumbo al que no hubiéramos querido ir. Nos encontramos enfrentando corrientes que nos arrastran y nos llevan hacia un mar donde el oleaje nos golpea y parece que está a punto de hundirnos. La persona resiliente descubre y potencia los recursos de su interioridad para luchar y no dejarse arrastrar por el impacto del mar embravecido. Este es el enfoque de lo que queremos trabajar esta noche. Es un enfoque en México relativamente nuevo, pero es un enfoque que en Europa ya tiene algunas décadas, desde los años 70, y que ahora se ha convertido para algunas instituciones de asistencia en un concepto fundamental, también para la tonotología, y el sentido de presentarlo a ustedes es que es un concepto que se utiliza mucho en la carrera de intervención educativa. Es uno de los conceptos centrales de la carrera de intervención educativa, de la cual tenemos aquí a docentes y alumnas. El concepto es un concepto interesante. Si nosotros vemos la traducción de resiliencia en las ciencias físicas, lo podemos traducir como resistencia, porque es la resistencia de un metal a absorber un impacto, a tolerar temperaturas altas o a sufrir algún cambio deformador. Lo interesante es que se golpea el metal y el metal recobra su estado original. Por eso decía que si viéramos un diccionario en términos físicos sería resistencia, pero lo veremos más adelante, por cuestiones lingüísticas y terminológicas se le dio el término de resiliencia, quitando el término de la física de resistencia. Podemos decir que todo ser humano posee la capacidad para expresar la resiliencia, enfrentar la adversidad, y su origen viene de la psicología humanista, y es esta capacidad que tenemos para sobreponernos a cualquier dificultad o obstáculo que se nos presente en la vida sin ser debilitado por ello. Al contrario, salimos debilitados, fortalecidos de un proceso en el que hubo alguna adversidad en la vida. El concepto de resiliencia no es un concepto tan novedoso. Algunos dicen que pudo haberse iniciado desde el siglo XIX, y algunos autores de la resiliencia inclusive citan a los estoicos, quizá a Séneca o a Marco Aurelio, como algunos de los antecedentes de la resiliencia, pero como teoría psicológica tal surge en los años 70, mucho más fortalecida en los años 80, y en principio el enfoque central de la resiliencia era la capacidad que tenían los niños, era un enfoque muy psicológico, de padres alcohólicos para recuperarse y tener una vida estable. Esta idea que tenemos a veces de que hay una determinación por la conducta de los padres, estos psicólogos, ya los mencionaremos algunas corrientes y la doctora Lupita profundizará en ello, no es tan verdadera. Después se amplía de la parte psicológica a la parte comunitaria. Hay un enfoque
muy interesante de la resiliencia comunitaria, en el que ahora se ve a las clases desposeídas, a las clases pobres. Recordemos que el 80% de la humanidad es pobre y el 20% es rica, y entonces un concepto como este y programas de resiliencia comunitaria que hay, programas internacionales de resiliencia, sirven para coadyuvar a resistirla y a defender la integridad humana. Sir Michael Ruther introduce el concepto de resiliencia en los años 70 y en 1978 la define como la resistencia de los cuerpos a choques y la habilidad que tienen para recuperarse. Posteriormente, Cyril Link se basa en la observación de los sobrevivientes a los campos de concentración en los niños rumanos y orferinatos, desde el campo sobre todo de la neuropsiquiatría, y hace una enorme ampliación y teorización del concepto de resiliencia. Él se dio cuenta que había muchos individuos, niños, que eran capaces de sobrellevar las adversidades y que se desarrollaban como individuos capaces. Otro enfoque venido desde el enfoque católico de Van Istendale dice que no solamente está la resistencia a ser destruido como persona humana, sino también la capacidad de construir una vida digna. O sea, son dos elementos los que están participando. En los años 90, Stephen Wallin y Stephen Wallin, si vemos el mandala en la cámara en este momento, habla de los 7 aspectos fundamentales de la resistencia, de la resiliencia, la toma de conciencia, la independencia, las relaciones satisfactorias, la iniciativa, la creatividad, el humor y la ética. Y Werner, por mencionar algunos, no queremos agotar el tema, habla de las familias de bajos recursos en las islas de Kauai. Podemos ir cerrando esta primera parte diciendo que la resiliencia, la definición de Michael Ruther, una definición de 78, es la resistencia a los cuerpos, la capacidad humana para transformarte y cambiarte a pesar de los riesgos. La resiliencia se ha caracterizado, dice Sir Michael Ruther, como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana en un medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del niño y su ambiente familiar social. Voy a leer otras 2 definiciones clásicas de resiliencia. La de Van Istendale, la resiliencia distingue a 2 componentes: la resistencia frente a la destrucción, la capacidad de proteger la integridad y la capacidad de forjar un comportamiento vital. Y por último, esta hermosa definición que da Cyril Link en una intervención cuando se edita uno de sus libros, y que dice: el término aplicado a la psiquiatría demuestra que un niño se las arreglará mejor si antes de la herida psicológica pudo tramar un principio de personalidad y alrededor de él se organiza una red de tutores de desarrollo y el niño puede sostenerse o algo. Mis compañeras profundizarán en algunos de estos aspectos. Me gustaría que pudieran continuar, si son tan amables. Vamos a continuar trabajando el tema de resiliencia y educación. Se puede trabajar la resiliencia desde diferentes campos. Nosotros vamos a centrarnos en la Universidad Pedagógica en las posibilidades educativas de la resiliencia. Pero bueno, no sabemos si nuestras alumnas y alumnos aquí presentes tengan alguna pregunta que hacernos para orientar, porque es tanto lo que podemos hablar del tema y tampoco el tiempo. Adelante con alguna pregunta. Sí, yo quiero hacer, ¿qué tipo de educación se favorece cuando se trabaja desde la resiliencia? Muy bien, una gran ventaja de trabajar con la resiliencia es precisamente la integralidad, la posibilidad de trabajar aspectos cognitivos, aspectos sociales, aspectos morales, todos los aspectos de la personalidad se movilizan cuando nosotros trabajamos desde la resiliencia.
la creatividad, el arte, la iniciativa, todos son elementos que están ahí y se conjugan cuando se trabaja la resiliencia. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, algo en lo que se deciden los alumnos, podemos comentar que una de las críticas más importantes que se han hecho a este tema es que podríamos decir que a partir de la resiliencia se solucionan los grandes males sociales, y no es así. Lo primero que tenemos que tener claro cuando trabajamos la resiliencia es que las personas con las que estamos trabajando, educadores y educandos, tenemos que correr el velo de aquellos aspectos que producen la desigualdad social, que producen la injusticia, y a partir de correr ese velo y darnos cuenta la responsabilidad que tiene todo un sistema político y económico, los grandes poderes que, indiferentes a las necesidades sociales, no permiten el desarrollo. Por ejemplo, un joven que se queda fuera de la universidad, y ese joven no solamente se siente mal porque se siente incompetente porque no pasó una prueba, pero no se da cuenta que es todo un sistema social que lo ha venido excluyendo de las oportunidades educativas. No hay acceso fácil a los museos, a las oportunidades culturales que podrían enriquecer su educación y le permitirían pasar estos exámenes. Entonces necesitamos, en primer lugar, o sea, no se trata de negar la injusticia, no se trata de negar la desigualdad, es tenerla presente. Entonces, una de las cosas que vamos a trabajar con la resiliencia es el pensamiento crítico. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¿Qué otro tipo de problemáticas sociales se pueden atender con un enfoque de resiliencia? Sí, sobre todo vamos a atender aquellos problemas de personas que están en riesgo. Ustedes trabajan con jóvenes, con niños pequeños, entonces vamos a darnos cuenta que en niños pequeños hay muchos problemas, por ejemplo, de agresividad. Cuando los alumnos observan en las aulas se dan cuenta que los niños, hay mucha agresividad en los niños, hay a veces retraimiento en los niños pequeños, dificultad para relacionarse con otros, hay sufrimiento. Entonces, estas situaciones de sufrimiento debidas a la pobreza, al abandono, en los jóvenes, los grandes problemas en la juventud, la drogadicción, los embarazos tempranos, los problemas también de aprendizaje, de encontrarle un sentido a la educación. Todos estos problemas podemos atenderlos desde la resiliencia en conjunto con otras estrategias educativas. Y bueno, la resiliencia es una manera de atender los grandes problemas sociales, respondiendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Hay que denunciar la desigualdad, hay que llamar por su nombre a un sistema que genera violencia, ¿verdad?, con la indiferencia y en esta generación de pobreza, en esta fábrica de pobres y de personas que no tienen las mínimas oportunidades. Esa es una cosa. Y lo otro, ¿verdad?, al mismo tiempo es, ¿qué vamos a hacer mientras? No podemos esperar a que este sistema cambie de la noche a la mañana, que esta injusticia, esta situación de injusticia mejore. Entonces tenemos muchas tareas que hacer con estos niños pequeños, con estos jóvenes, con estos adultos con los que estamos trabajando. Y esta es una posibilidad. La resiliencia es una respuesta a ese ¿qué hacemos mientras tanto? Bien, algunas características, no sé si les interese sobre este tema. Una de las características fundamentales de la resiliencia, de la pedagogía de la resiliencia, es el respeto al niño. Eso es lo fundamental. En esta pedagogía los niños participan. Los niños no son agentes pasivos, participan, porque si no hay iniciativa,
no hay respeto, no hay autonomía, no hay resiliencia. Entonces, esa es una de las características fundamentales. También tenemos que considerar que los niños están insertos en un contexto, en una red de relaciones, en una maraña. A veces esa maraña es muy compleja, muy difícil, les produce sufrimiento. Y bueno, tenemos que entender que a veces es esta encrucijada de relaciones la que nosotros tenemos que ir también entendiendo y comprendiendo. Tiene por desde luego una cultura y unas características personales que también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, lo primero es ese respeto al niño. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Acuérdense que hay muchos elementos aquí que... Sí, adelante, Karen. Pues, ¿qué tipo de pedagogía? ¿Qué tipo de pedagogía promueve la resiliencia? Sí, podemos nosotros, hay varios modelos de resiliencia, hay varias formas de abordar la resiliencia. Una es la casita de la resiliencia. Nosotros tenemos en el extremo derecho un esquema que es el de la casita de la resiliencia. Algunos autores, un autor belga la ha estado desarrollando, y entonces esta casita es muy interesante porque en esta nosotros vemos como sustento de la casita, que serían los cimientos de la casa, nosotros vemos aspectos fundamentales como la seguridad, la confianza, que serían la base. Nosotros no podemos educar a alguien si no lo aceptamos. Entonces necesitamos aceptar a la persona, necesitamos también crear un ambiente, una comunidad que brinde seguridad y confianza. Una vez que nosotros tenemos los cimientos, entonces ya podemos empezar a construir los muros, como ahí vemos, ¿verdad? Tenemos muros que... Un aspecto fundamental de estos muros es construir el significado de la propia vida. Nos preocupamos en educación de los contenidos escolares. Está bien preocuparnos de los contenidos escolares, pero ¿qué pasa con los niños, con los adolescentes, con los adultos? ¿Qué significado tiene para la propia vida? Una de las tareas de la educación sería precisamente construir el significado de la propia vida. ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que a pesar de estas experiencias estoy aquí? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál ha sido mi historia? ¿Cómo entender mi historia personal? Esa es una de las tareas que la educación desde la resiliencia podría promover. A través de la expresión, el arte tiene un papel que jugar aquí fundamental, a través del conocimiento de sí mismo, la aceptación de sí mismo, construir la propia historia. Esa es una tarea. La coherencia, porque a veces separamos aspectos negativos de nuestras experiencias de aspectos positivos, y tenemos que integrar y entender y aceptar, tener una coherencia de nuestras partes oscuras y nuestras partes luminosas. Después tenemos competencias, capacidades, habilidades. Hay muchísimas habilidades, el lenguaje, la comunicación, ¿verdad? Pero no es cualquier lenguaje y cualquier comunicación, es una escucha especial la que requiere el educador de resiliencia para esta persona como una persona única, y también requiere promover la escucha del grupo. La resiliencia le da mucho peso al grupo, a la red social que se va construyendo alrededor del individuo. Entonces, en esta red social se va dando esta comunicación muy respetuosa, en el sentido de que se promueve la iniciativa de niños, adolescentes y adultos. Y bueno, tenemos también, desde luego, el amor, la autoestima, que están en los pisos superiores, ¿verdad? Que el amor está desde el inicio, porque no podemos aceptar a alguien sin amarlo. Tenemos que amarlo, en primer lugar, ¿verdad?
educar significa amar, es lo que nos está diciendo este enfoque, aceptar tal cual es, ¿verdad? Y entonces, bueno, esos serían algunos de los elementos que tendría esta pedagogía: el sentido de la coherencia de la propia vida, las aptitudes, las competencias y el humor. El humor es fundamental. Nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad del humor con niños, adolescentes y adultos. Es fundamental, es una manera de enfrentar la vida, de desdramatizar un poco, de relativizar un poco la vida a partir del humor. Y bueno, por ahora me quedo yo aquí, hay otros aspectos que comentaré en otro momento. La doctora Rocío, y posteriormente ustedes tendrían la palabra y entraríamos a la parte del individuo resiliente, el sujeto resiliente. Aquí en este caso diríamos las alumnas resilientes, después de la intervención de la doctora Rocío. Bueno, algo que nos está tocando vivir precisamente en estos días es las nuevas adversidades que se nos presentan. Uno de ellos es precisamente la influenza. Se nos está tocando vivir guerras de todo tipo, nos está tocando ser protagonistas de un mundo en cambio que nadie está preparado para ello. En este sentido, creo que tenemos que no podemos dejar de lado eso y ahora yo voy a vivir mi vida, porque todos estamos involucrados en eso. No hay que pensar en un futuro fatalista, tenemos que pensar en un futuro que ofrece alternativas para todos. Y la resiliencia precisamente es una alternativa que nos hace vivir desde dentro, alternativas, el construir una nueva vida a partir de lo que estamos viviendo. Tenemos que pensar que a pesar de las circunstancias que nos está tocando vivir, se puede pensar en mecanismos de prevención, se puede pensar en otras formas de comunicación. La resiliencia es una posibilidad que nos ofrecen actualmente ya con teorías establecidas, incluso los soportes están incluso desde la psicología, con posturas desde René Spitz y también Bowlby, por ejemplo, y Anna Freud, que ya pensaban en que aquellos niños que tenían una vida fatalista, que tienen una vida que vive en declive en todo lo que puede ser tu proyección de vida, no tenían oportunidad de ser felices. Sin embargo, a pesar de esto, surgen fuerzas, surgen mecanismos de choque, mecanismos de enfrentamiento a las nuevas adversidades que le hace decir, adelante con esto. ¿Qué papel juega el docente en esto? El docente tiene que creer en ese mecanismo de resiliencia en los alumnos. Cada uno tenemos nuestra propia historia como docentes y como alumnos, y el papel del maestro es acompañar al alumno en ese proceso de construcción o reconstrucción de nuestras propias vidas. Ya se han manejado muchas de estas ideas de aceptarnos a nosotros mismos, ver los mecanismos, expresar cómo nos vemos en un espejo y qué proyección podemos tener hacia afuera. Como maestros tenemos que ser empáticos. ¿Qué siente aquella persona que está del otro lado? ¿Qué vive del otro lado? ¿Cómo piensa? Ponernos en el papel de los otros para poder a partir de ahí establecer una pedagogía. ¿Cómo facilitar a través de la socialización el pensar juntos alternativas para hacerle frente a la adversidad? No solo es yo, que es la resiliencia por donde se debe empezar, tenemos que construir algo juntos. Y esto es precisamente las instituciones educativas y nosotros como miembros de una Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelos y pertenecientes a un complejo de Universidad Pedagógica Nacional, tenemos un compromiso y una gran responsabilidad para ser promotores, agentes que propicien esa resiliencia. Nuestro compromiso es ponerse la camiseta, pero ponerse la camiseta no solo la institucional, ponerse la camiseta como México, como integrante de un planeta, todos somos en el mismo planeta. Tenemos que hacer esfuerzos conjuntos, pero a partir de un concepto de resiliencia. Lo que yo quisiera decirles a ustedes como alumnos, que también tienen que ser agentes propiciadores de resiliencia. No solo es hacer su propia resiliencia, porque en lugar de ser la trayectoria de vida
que pareciera que quien ha tenido una trayectoria muy fatalista, que perdió a sus padres, que vivió la guerra, que perdió algún miembro de su cuerpo, pareciera que su recorrer del camino es hacia abajo, tenemos que impulsarlo hacia arriba. ¿Cómo? Resignificando, tomando en consideración la autoestima, su persona, la aceptación de sí mismo y a partir de ello proyectarnos con un gran futuro. Yo creo que mucho se ha dicho lo que es la resiliencia, pero el compromiso, eso es lo más duro. Teorías puede haber, pero hay que hacerlas nuestras para verdaderamente proyectarnos como seres humanos. Y bueno, yo quería impulsarnos nosotros, ponernos la camiseta como docentes, como tutores, acompañarnos a ustedes y que nos permitan ustedes acompañarnos a nosotros en ese proceso. Estamos abiertos a la escucha, yo creo que es el primer paso, bien decía Lupita, abiertos ustedes a que nos digan cuáles son nuestras fallas o cómo resignificar la resiliencia nosotros mismos, ¿no? Y también nosotros, denos la mano en este proceso resiliente. ¿Alguien una pregunta? Sí, adelante. ¿Qué condiciones sociales y de las instituciones educativas se requieren para favorecer la resiliencia? Pues efectivamente romper lo que es la rigurosidad de las instituciones. Yo creo que bien hablaba Lupita de esos modelos pedagógicos que son impuestos, que no permiten la escucha, que no permiten la socialización, que cada quien, entre comillas, jala agua para su molino. Yo creo que las condiciones sociales tienen que abrirse en procesos democráticos que favorezcan la comunicación, que favorezcan la expresión, que favorezcan que nos enriquezcamos entre todos con proyectos comunes. Pero no se puede hablar de proyectos comunes si yo, como persona, como ser individual, no tengo un proyecto de vida construido. Entonces, tanto las situaciones sociales como las institucionales, como las de grupo deben favorecer la comunicación y la construcción de nuevos proyectos. Tengo otra pregunta. ¿Usted cree que es suficiente favorecer la resiliencia para atender a la población vulnerable? Yo creo que es obligado. Yo creo que todo ser humano tiene un compromiso social de favorecer la resiliencia. ¿Quiénes lo necesitan más? Pues efectivamente, los que menos tienen, y no solo estoy hablando en lo económico, los que menos afecto tienen, los que son marginados, los que no tuvieron oportunidades, los que no se han abierto al mundo. A esos son los primeros que hay que hacer caso y construir proyectos. Bien decía Lupita, hay que proyectarnos hacia la justicia social, hacia la integración, hacia, pues no sé, la inclusión. Todos somos iguales, unos diferentes a otros, pero somos iguales en oportunidades, iguales en derechos. Y desde ahí tenemos que fortalecernos en un grupo social. Bueno, no sé si mis compañeros quieren comentar algo al respecto. Quisiera nada más agregar algunos aspectos. Vemos un cuadro ahí en donde están los elementos que están considerando, que deberían considerarse para la educación de la resiliencia. En este cuadro habla de 4 factores: el yo tengo, yo soy, yo puedo y yo estoy. Este cuadro me parece muy interesante porque estos 4 conceptos son los ejes que nos dirían, cuando yo digo yo tengo, estoy hablando de que soy capaz de comprender que tengo personas a mi alrededor en los cuales puedo confiar y apoyarme en situaciones adversas. Y estas personas no necesariamente están centradas en la selección primaria, es decir, no tienen que ser solamente los padres o los hermanos. El papel de la escuela en general y el papel del docente y del conjunto de docentes y de la población que tiene contacto con los niños y con los adolescentes es muy importante aquí. Que el adolescente tenga, por ahí lo decías Cyrulnik en su definición, tenga un apoyo, y en su casa se ve muy claro ese apoyo, que si no está en la casa puede estar en los docentes, puede estar en los maestros, pero el yo tengo como factor de desarrollo de la resiliencia, en quién apoyarme, es un elemento muy importante. El yo soy se refiere a que el individuo comprende el respeto hacia él, el respeto hacia los individuos que están a su alrededor. O sea, esto va mucho más allá de lo que podríamos pensar de un desarrollo de valores, porque es un asumir ciertas formas de vida o un estilo de vida
que no está ligado a conceptos. Es yo soy respetuoso y puedo hacer que otros lo respeten. En el cuadro estamos viendo más desglosados. Finalmente tiene que ver con la capacidad de decir, no importa lo que esté, porque yo estoy, yo tengo y entonces yo puedo librarme de las adversidades. Estamos simplificando un poco este esquema de Edith Henderson, pero de todas maneras me parece que vemos que la resiliencia no es solamente un factor individual o un factor de rescate, es un factor de desarrollo y de crecimiento humano, porque lo que han investigado ahora últimamente, y también hace la referencia a Edith Henderson, es que no importa el nivel económico para desarrollar la resiliencia. O sea, la resiliencia no está ligada ni a género, ni a edad, ni a nivel socioeconómico, ni cultural, ni de raza o de etnia. La resiliencia es un factor de desarrollo humano, del cual algunos mencionan algunas características. Me gustaría darlas y después que las compañeras nos compartieran, y compañero, si algunas de estas características les han ayudado en su vida a salir. La primera sería autonomía e independencia, empatía, conocimiento y manejo adecuado de las relaciones interpersonales, sentido del humor positivo, mayor coeficiente intelectual y mejores habilidades de resolución de problemas, estas inteligencias múltiples de las que se habla, buenos estilos de negociación en los conflictos, motivación al éxito autogestionado, éxito no en el sentido económico y social como pretende la globalización, sino en el sentido personal, de yo me autorregulo y soy capaz de conocerme, puedo ver mis límites, puedo ver mis defectos y sobre ellos puedo trabajar. Por supuesto, esto genera una alta estima. Y el último que mencionaba la maestra Rocío veladamente, el sentimiento de la esperanza, de que siempre puede haber algo mejor. Es este barco que finalmente libra. Me gustaría, más que preguntas, escuchar en ustedes si algunas de estas características que tiene el individuo resiliente, ¿cómo se ha dado brevemente quien quiera o quienes quieran comentar estos aspectos en ustedes? Sí, bueno, en el transcurso de la vida, bueno, se va enfrentando uno a muchas situaciones adversas, ¿verdad? A la pérdida de padres, desengaños amorosos, muchas situaciones que en cierto momento le llegan a afectar a uno. Y yo, dentro de lo que fue las lecturas de la resiliencia, encontré un punto de flote en mi vida, porque muchas veces, aunque comentes alrededor con las personas, pues no encuentras ese equilibrio, ¿no? No encuentras ese punto de apoyo en donde tú necesitas, es como si fuera una chispita de vida que te da un punto de partida hacia otro rumbo para volver a redirigir tu vida, para volver a retomar las cosas desde un nuevo enfoque. Creo que para mí la resiliencia ha sido parte importante dentro de mi desarrollo personal. Tendríamos 2 o 3 intervenciones más, compañeras. ¿Quién quiere colaborar con nosotros? ¿O puede ser algún comentario? Por supuesto, de lo que hemos dicho, claro. De lo que han dicho los maestros o nuestros invitados, o quieren ustedes comentar algo sobre lo que acaba de... Un ejemplo que hizo Sidonik en su momento se refirió a una persona que estuvo en Auschwitz, en el campo de concentración, y en un momento de rabia, de impotencia, mató a uno de los custodios en el campo de concentración, y como forma de hacerle daño a ella, mataron a 16 civiles para hacerle justicia. Y ella sintió toda su vida la culpa y que tenía que sanar esa culpa y tenía el deseo de decir por qué las injusticias, y es lo que le hizo salir adelante. Durante muchos años cargó con esa culpa y evitaba hablar de ello porque era muy doloroso. Sin embargo, cuando su nieto vio una pistola encima de su buró, ¿no? Una cosa, le dice, ¿qué pasó con esto? Y entonces decía ella, es que no he querido hablar de ello, pero tengo una vivencia muy dolorosa que platicarte. Se sentó, habló y le comentó toda esta experiencia. Bastó que lo hablara,
reflexionar junto con el chico para que ella encontrara todavía más de todo lo que había vivido, un motor para seguir luchando por algo mejor. Y se lo comenta a su nieto, para que ese nieto también a su vez fuera agente transmisor de esa gran resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? No está perdido las cosas. Tenemos que encontrar las fuerzas y ayudar a encontrar a otros las fuerzas para, a pesar de la adversidad, salir adelante. Y bueno, como eso yo creo que en mi propia historia también tengo muchas vivencias de este tipo y aquí estoy. Y aquí estoy echándole ganas al mundo porque creo que el compromiso es muy fuerte. No sé, ¿algún comentario más, Lupita? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna pregunta? En estos momentos, adelante, hay una pregunta aquí. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Nos comentan que si, bueno, nosotros las alumnas no encontramos la resiliencia en nuestros padres, la podemos encontrar en los docentes, ¿no? Nos pueden ayudar. Mi pregunta es, ¿qué características debe tener un docente, un maestro, para apoyarnos a nosotros a encontrar la resiliencia? Bueno, algunas de las características que ya se han mencionado. Una de las más importantes que comentamos es el respeto, la aceptación, lograr que esa estudiante desarrolle una confianza en sí misma, una capacidad de el yo puedo, el yo tengo, ¿sí? Yo soy capaz. El tutor de resiliencia, que podría ser un docente en este caso, tendría que ir acompañando este proceso sin aplastar, sin invadir, muy respetuosamente, ahí a un ladito, ir acompañando un proceso en el que la estudiante se descubre con capacidad, con posibilidad, con futuro. Muy bien. Bueno, perdón, se nos ha acabado el tiempo, ha sido muy interesante para todos nosotros este tema. Yo creo que hasta podríamos hacer otro programa más. Muchas gracias a los alumnos de la licenciatura en intervención que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias a la doctora Rocío Aranda, a la doctora Guadalupe Puyol, al maestro David Molina. Ha sido una noche muy padre para nosotros porque este tema realmente es nuevo. Está como en la punta de lanza y nos va a ayudar mucho para el momento en que estamos viviendo. Ya nos dice el maestro David Molina que la resiliencia es la capacidad humana de cambiar a pesar de los riesgos y cómo tener una mente sana en un medio insano. Y al final, bueno, nos dice la maestra Rocío en sus comentarios, ya al final es cómo conservar ese sentimiento de esperanza a pesar de los riesgos de este mundo tan difícil y siempre tener algo mejor, ¿no? en nuestra mente. Pues muchas gracias por su participación, a todos ustedes, buenas noches, muchas gracias a la licenciada Guadalupe Rodríguez Cobos, directora del Canal 3, al staff técnico que nos acompaña hoy, muchas gracias al ingeniero Miguel Luna también y muchas gracias también a la Universidad Pedagógica Nacional por este espacio que nos brinda y los invitamos a vernos dentro de 15 días, nosotros estamos los domingos cada 15 días en este mismo horario a las 7 de la noche. Muchas gracias.